fracasó la política en cuanto a la pobreza e incluso hasta la seguridad en estos casi 38 años de democracia? Porque hay muchísimos pobres y hay mucha inseguridad. Mire, absolutamente. Lo divido como usted lo plantea. Raúl Alfonsín, cuando plantea el eje de su gestión, que planteaba el rol y los problemas que iba a resolver la democracia, que planteaba que con la democracia se comía, se curaba y se educaba, claramente planteaba esto. Y cuando él decía tenemos que transitar dos caminos, el camino de la libertad y el camino de la igualdad, logró consolidar el camino de la libertad porque logró consolidar las instituciones democráticas en momentos difíciles, pero no logró consolidar el camino de la igualdad, es decir, que en Argentina haya menos pobres y que todos tengamos más oportunidades, o los que menos tienen tengan más oportunidades. Lamentablemente, hace unos días veíamos cifras muy duras para todos, donde tenemos un 43% de los argentinos por debajo de la línea de pobreza, tenemos 6 de cada 10 chicos, pibes, que son pobres en nuestro país. Eso claramente habla de un fracaso de las políticas que hemos llevado adelante como Estado, diría, en la República Argentina. Con respecto a eso puede haber sido por miseria y egoísmo político, en pensar más en la banca, en pensar más en el puesto, que en pensar más en quien te dio la confianza del voto, el representado. Yo creo que lamentablemente quienes quisieron ir contra el poder económico en la República Argentina lamentablemente fracasaron. Cuando Raúl Alfonsín va para un sistema más igualitario, después de que con mucho esfuerzo logra consolidar la libertad, hubo un golpe económico en la República Argentina que lo saca del gobierno. Y después de eso vino el neoliberalismo de Menem, el neoliberalismo de la Rúa, el neoliberalismo del kirchnerismo, que por más que el kirchnerismo critica el neoliberalismo, consolidó los esquemas de poder y los esquemas de redistribución de riqueza que significaron que los ricos tengan más y los pobres tengan menos. Entonces, la verdad es que el único que peleó por la libertad y la igualdad fue Raúl Alfonsín. Y lamentablemente un golpe de mercado lo sacó del gobierno, eso está claro. Hasta hay un libro escrito por Simón Lázara que lo explica claramente, cómo fue el golpe de mercado, cómo se planificó, cómo la derecha y los bancos planearon para sacarlo a Alfonsín del poder. Bueno, después de Alfonsín, la verdad que creo que todos cayeron y todos se resignaron en no darle batalla, más allá de algunas batallitas que dio el kirchnerismo, pero la verdad que es maquillaje eso. La verdad que con el kirchnerismo gobernando, en los últimos años, tenemos los niveles de pobreza que tenemos. Usted me hablaba de seguridad. Creo que más allá de la pobreza, porque es injusto también asimilar pobreza con inseguridad, y veo que el gobierno de Perotti lo hace permanentemente, o hablar de recesión y de inseguridad. Miren, yo tuve 4 años de recesión económica. Cuando yo fui ministro, ¿qué había crecimiento económico? No, había recesión. Sin embargo, el delito bajó en la provincia de Santa Fe. Y eso claramente es porque había un plan de seguridad y porque había políticas de seguridad. Entonces, digo, no confundamos ni pobreza ni recesión con inseguridad. Hablando de inseguridad, creo que la democracia y los partidos democráticos en Argentina tenemos una deuda pendiente con las fuerzas de seguridad. Nosotros no nos formábamos en seguridad y no pensábamos y no debatíamos de qué manera mejorábamos las fuerzas de seguridad. Parecía que el problema de seguridad era de la policía. Y cuando había problemas de inseguridad, el Estado tenía que poner plata. O incorporar agentes, o comprar más móviles, o pagarle más, o pagar horas extras. Pero ese es el único problema. Sin entender que la política de seguridad se debe gestionar. Y se debe tomar como una medida política pública. Que se debe medir con datos y tomar decisiones permanentemente. Bueno, esto lo entendimos tarde. Pero lamentablemente es una deuda que tenemos. ¿Cómo nosotros mejoramos las fuerzas de seguridad que hay en la República Argentina y por supuesto en la provincia de Santa Fe? En menos de 30 segundos, pues se me termina el tiempo. Vienen elecciones 2021. La Unión Cívica Radical está dividida en dos. Un pedazo está en Juntos por el Cambio y otro pedazo está en el Frente Progresista. ¿Están pensando en rejuntarse y presentar sus propios candidatos o van a ir separados? ¿Y en qué posición quisiera estar la Unión Cívica Radical, habida cuenta que siempre va detrás del Partido Socialista en el caso de ustedes? Bueno, nosotros vamos en la construcción del poder.
en la construcción del poder, si tenemos que tener aliados que pensemos o que compartamos proyectos o planes, desde ya que lo vamos a hacer. Nosotros apostamos muchos años al Frente Progresista, tuvimos 3 gobiernos, creo que el último gobierno, el del ingeniero Lipchi y de Facendini, fueron los mejores que pudimos haber tenido, y en definitiva apostamos a eso, a esa planificación política en la provincia de Santa Fe. Ojalá los radicales pudiésemos tener un esquema para juntarnos. Lamentablemente tenemos diferencias. Algunos apuestan a un escenario o un frente político y otros apostamos a otro. En definitiva, nosotros lo que decimos, tenemos que juntarnos para ponerle límites al peronismo en la provincia de Santa Fe y ganarle a Perotti, que es el peor gobierno del 83 a la fecha, y en definitiva también ponerle un límite a Cristina Kirchner y que no logre consolidar el poder en la República Argentina. Maximiliano, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha brindado. Seguramente en algún otro momento, en algún tiempito más, volvamos a charlar, más metido creo y ojalá que podamos en el tema de candidaturas. Dale, muchas gracias.